procesarla muchas veces. Entonces vos la querés bajar en el momento y no está disponible al instante. Entonces por ahí tardo un rato, después me olvido, después cuando le quiero cargar, después demora 20 minutos en subirla. Mientras que esos 20 minutos se subió, la página de la Facu cayó. Se cayó, entonces después no quedó grabada cuando yo creí que estaba, y así todas las veces me tienen que hacer acordar la mayoría de las veces. Pero bueno, ahí está. Créenos muchas cosas en la cabeza, gente. Perdónennos. Todos tienen, pero bueno, a medio de Raúl no saben la cantidad de cosas distintas que hace. Así que bueno. Bueno. ¿Qué hacía? ¿Qué? No. ¿Qué hacía? ¿Qué haces? ¿Ahora no haces nada? Ah, sí, también, pero bueno. No tanto como antes. ¿No tanto como antes? Buah, no, es poco creíble lo tuyo, pero bueno. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que nosotros hasta ahora habíamos visto el tema de los hetogramas, habíamos visto un ejemplo, habíamos visto organización social, distancia interindividual, y ahora voy a presentar dos otras pruebitas que también están utilizados en el contexto del bienestar. Una es el análisis de motivación o de preferencia. Este es un ejemplo, este es una cajita, básicamente, que un ratón podría elegir qué prefiere. Una habitación con rayitas, una habitación con cuadraditos. Entonces, el tiempo que esté en cada uno de esos lados decide cuál prefiere. Esa es la más clásica y todo, y después ahora vamos a verlo un poquito más interesante. Una cosa que tiene que tener en cuenta es que la preferencia está asociada a la experiencia subjetiva de cada individuo en el momento. En el contexto del bienestar se utiliza para pensar en cómo se pueden optimizar las condiciones. Para que silencio mi celular porque si no es ruidoso. Y también lo podemos usar para evaluar necesidades comportamentales. Y ahora vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces, por ejemplo, este es un experimento muy simple que hicieron, que querían ver si estos pingüinitos de acá prefieren habitáculo con agua dulce o agua salada. ¿Cómo harían ustedes si uno quisieran saber eso? ¿Cómo se le imaginan que podrían hacer un experimentito? Y podríamos hacer en el mismo recinto como una pileta con agua salada y una pileta con agua dulce y ver cuántas ocurrencias de que se metan a cada pileta hay. Y entonces, en ese contexto agarraría y me diría cuánto tiempo está en el agua, ¿cierto? Claro. ¿Y cuántos individuos se meten a cada uno si es que lo haces con muchos individuos? Bien, perfecto. ¿Durante cuánto tiempo lo harías este estudio? ¿Cuánto tiempo te parece? Días. Como una semana mínimo. Podría ser una semana. ¿Lo muestrarías continuamente? ¿Verías video? ¿Cómo lo harías? Sí, lo vigilaría con cámara. Con cámara así continuo, todas las veces que se meten todos los individuos. Se le cortó el sonido, ¿no? ¿A mí se me cortó? ¿Estoy ahí? No, te escuchamos. Yo la escucho. Se cortó el sonido, no a mí. Bueno. Entonces, vos dirías que sería continuo mirando los videos. Eso es un laburazo, ¿no? Claro. Mirar un video continuo durante un mes. Sí, pero bueno, soy muy imaginativa, ¿no? Pero capaz podría haber como un sensor que te dijera cuando cada uno entra y que se active la cámara solo cuando entra. Ahí me gusta más. O un sensor que directamente diga que sea específico por bicho y que te diga qué bicho está dentro del agua. Claro. Eso me gusta más. Así a eso sí le firmaría más. O sea, que volaría con todos los videos. Claro, y ahora tendrías un problema que no son independientes tus animales, ¿cierto? Porque en realidad están viviendo juntos, en el mismo recinto. Entonces no tenés en realidad muchas réplicas reales. Porque obviamente no son independientes los animales porque a lo mejor no se metió en la pileta porque en realidad está el dominante en la pileta y él no se mete porque está el dominante, ¿no? O sea, los animales no son independientes. ¿Cómo podrías hacer el estudio
un poquito donde podrías hacer réplicas. ¿Se te ocurre? Suponiendo que Tener tenés muchos recintos. suponiendo que tenés muchos pingüinitos. Y sí, bueno, y hacer el mismo experimento en varios recintos distintos con grupos sociales distintos de pingüinos. Sí, bueno. Y la decidiste automatizar. Esto lo hicieron, yo estoy de acuerdo con vos, me encantó tu diseño, no hicieron eso. Lo hicieron durante 3 meses, en 2 condiciones diferentes, midieron 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde, registraron cada 30 segundos qué animales estaban adentro de la pileta, miraban 5 individuos focales, o sea que miraban cada uno de estos 5, y suponemos, yo creo que miraron los videos, o sea, miraron como fotitos. ¿Qué hicieron? Agarraron, primero tenían agua dulce, después cambiaron el agua, o sea, miraron, y después pasaron a agua salada y miraron en agua salada. Nosotros siempre pensamos con Raúl que pasó que justo decidieron cambiar el tipo de agua en el tanque y querían ver si iba a cambiar algo, ¿no? Obviamente no tiene réplica, son 2 momentos diferentes, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿se entiende? Primero tenían agua dulce y después tenían agua salada. Pero como que no tenían la elección de una o la otra. O sea, sí o sí tenían agua dulce y sí o sí tenían agua salada. Por eso. Entonces lo que tú diseñas es mucho mejor, ¿no? Porque podrían elegir o uno o otra, ¿no es cierto? Y esa sería una real prueba de preferencia. Esto es, lo midieron indirectamente la preferencia solamente por uso. Entonces, evidentemente, cuando tenían agua dulce, no lo usaban, porque esta es la frecuencia de encontrarlos en el área seco. Es bastante chiquito el área seco y aún así no usaron la pileta. Cuando lo pasaron a agua salada, tuvieron menos tiempo en el área seca y más tiempo en el agua salada. Entonces, bueno, ¿Qué tenían antes, Jackie? ¿Qué? Tenían primero el dulce y después el salado. Bien. No puede ser que sea la novedad. Antes del experimento, creo que pregunta. O sea, ¿cómo había midido hasta entonces? Venían con dulce y después lo cambiaron a salado. ¿Y no puede ser la novedad? También. Sí, también puede ser la novedad. Bueno, esos son el tipo de cosas que pasan cuando uno hace un experimento que no tiene controles en el momento. Al no tener las 2 piletas al mismo tiempo, también puede ser que sea solamente novedad. O el control de que tenían que haber tenido un grupo que primero tenía agua salada y después le alternaron con dulce. Y ahí ven si la usan con mayor frecuencia o no. Porque podría pasar que sea exactamente al revés. Si la historia de vida es distinta. Pero, como uno une todo esto con la biología del animal, sabe dónde vive, sabe dónde evolucionó, y todo eso, es totalmente lógico pensar de que en realidad está prefiriendo el agua salada a la dulce. Pero en realidad el diseño experimental no permite todos los controles, para decirlo con total contundencia. Sí, y además obviamente este estadístico, usarlo de esta manera está mal, pero hay muchos detalles que están mal. Pero doy este ejemplo, si bien es porque es lo que uno se tiende a hacer en los zoológicos, ¿no? Es que un ejemplo realista, es lo que podés hacer. Para hacer otro estudio mejor diseñado es casi imposible. Es carísimo el agua, seguramente cambiar esa cantidad de agua, ¿no? Y implementar sistemas. Los filtros. Me imagino tirar todo ese agua y volver a poner agua dulce para probar, es lo que dice Raúl, que sería lógico, ¿no? De dulce a salado y después volver a dulce y ver qué onda. Seguro que sería muy caro. Entonces, bueno, dicen, bueno, yo voy a hacer esto y de pronto mido algo. O sea, básicamente. Pero saben también que si en el lugar se llevan registros permanentes o regulares más que permanentes, eso también te da muchos datos, porque vos decís, bueno, durante el último año el agua dulce se la había utilizado de tal forma, le pusimos agua salada y cambió todo esto. Independientemente si es por la novedad, por lo que sea, los animales mejoraron su actividad, mejoraron su natación, mejoraron su tiempo
destinado a la búsqueda de alimentos dentro del agua, etcétera, etcétera. Entonces son todos parámetros que indican que se mejoró el bienestar. Ahora, estudiándolo a un año de plazo, se puede ver si se equilibró con la historia anterior o si sigue siendo un motivo de mejora de bienestar. Eso no se le puede responder hoy día, pero sí se podría responder de acá a un tiempo. Y además hay una realidad, lo que debe haber incentivado que cambiaran agua salada es que no estaban usando la pileta. Fíjate que en 3 meses Claro. tuvieron la parte seca el 90% del tiempo, no lo estaban usando. Entonces, Claramente tenían realmente un problema ahí, sí, seguro. tenían un problema sabiendo que los pingüinos tienen necesidad comportamental de nadar. Y no es cierto que tienen grandes deseos de nadar, ¿no? Evolutivamente ellos nadan. Entonces, de pronto que no usen el agua, evidentemente había un problema. También puede haber sido la temperatura, otra cosa, pero... Sí, por eso uno se pone en científico estricto de la parte de diseño experimental, pero por detrás hay un montón de lógica que tiene sentido lo que hicieron. Y en un zoológico no tiene gollete tampoco ponerse a experimentar demasiado desde el punto de vista de diseño como si fuera un laboratorio. Porque no se puede estar jugando con esos animales durante 2 años para sacar datos. Obviamente, si uno tiene la posibilidad de dividir los tanques o hacer distintas cosas, obviamente es preferible, ¿no? O sea, si uno puede, lo más prolijo que uno pueda, pero bueno, respetando la realidad. Entonces, en este mismo idea están las pruebas de respuesta operante. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado un poquito la clase anterior? Entonces, que básicamente es que el animal aprende que haciendo una acción tiene una recompensa, por ejemplo, en este caso, que si aprieta una palanca le dan comida, ¿no? Y lo puedes hacer asociados a distintas señales, por ejemplo, de luces, parlantes. También pueden ser también asociados con efectos negativos. Por ejemplo, acá le electrifican el piso. Bueno, tienen varios diseños distintos. Entonces, básicamente, si la idea es que si hace más fuerza o es capaz de hacer más trabajo, más motivado está para esa recompensa, ¿no? Entonces, puede estudiar la motivación y también aquellas cosas que se consideran necesidades comportamentales, porque se espera que un animal, si una necesidad comportamental que tiene, será capaz de hacer una gran cantidad de trabajo para obtener, para poder cumplir con esa necesidad. Entonces, más trabajo realiza para obtener la recompensa es una idea de cuán motivado está. Este trabajo, hablando del otro, los otros que los mostré no son tan bonitos, pero este que lo voy a mostrar me encanta. Entonces, ellos quieren saber cuánto trabajará un bisón para algunos tipos de recursos. Y empieza con este animalito muy lindo, porque durante muchísimas generaciones han sido criadas, se son criadas para la piel, para el uso de piel, y han sido por generaciones, no me acuerdo, ahora en este momento no me acuerdo, pero no sé, como los últimos 70 años, criamos jaulas sin agua. Entonces uno podría pensar de que han perdido ese gusto por el agua de alguna manera. Entonces quieren estudiar eso y además de algunas otras cosas. Entonces hacen un estudio de 7 días, de una primera etapa, y después de esa etapa restringen el uso de recursos, ya les voy a mostrar cómo es, y hacen un muestreo continuo muy parecido a lo que contó Miri y su compañero, donde registran, lo que tienen es, a ver si tengo no tengo la foto, no sé, son un montón de jaulas interconectadas entre sí, con distintos recursos en cada una. Entonces, una tiene una jaula sola, que es la forma que tradicionalmente se crían. Otra jaula tiene agua, como la que está mostrado acá. Otra jaula tiene, es exactamente igual que la anterior, con espacio, como más espacio, pero ningún otro elemento. Uno tiene un nido, otra una jaula de mismo tamaño, pero con un nido. Y creo que son 7 compartimentos diferentes que están interconectadas. Y cada una de esas tiene una palanquita que tiene que apretar para pasar. Y ese sistema tiene registro automático. Entonces abre la puerta para poder pasar,
se registra que el animal pasó. Entonces tiene un registro continuo durante todo el tiempo de la actividad, del uso del espacio de este animal. Y tienen como 16 bichos para hacer. Entonces, ¿qué es lo que estudian? Ven, estos son los recursos que tiene, estos son los distintos compartimentos. Uno es una pileta con agua, una es una jaulita que tiene un nido alternativo, porque, cierto que el que tenía un nido. Uno tenía objetos nobles, otro tenía una plataforma elevada, uno tenía juguetes, otro tenía un túnel y otro era una caja vacía. Y la caja vacía es un control, porque podría estar eligiendo cualquier espacio solamente porque quiere más espacio. Está aburrido de estar en un espacio chiquito y quieren más espacio. Entonces, por eso, una de las alternativas es solamente más espacio. Seguramente Raúl a lo mejor le comenta algo de... es común este tipo de alternativas en los diseños experimentales que hacen ellos, que hace él con Diego también. Entonces, ¿qué ven? Lo que estudian son el número de visitas, cuánto trabajo es capaz de hacerlo, miden los kilos, o sea, la cantidad de fuerza que tiene que hacer para poder levantar la puerta. Entonces, por ejemplo, lo más lógico está acá, ¿no? ¿Cuántos kilos es capaz cuánta fuerza es capaz de hacer? Entonces, si se fijan en esta esquina, para obtener una jaula vacía, solamente hace 8 kilos de fuerza. La verdad que hace muy poca fuerza a lo largo de esos 7 días. Pero para conseguir un pilete con agua, es capaz de hacer 134 kilos de fuerza. O sea que es capaz de hacer un enorme esfuerzo, enorme cantidad de trabajo para lograr una pileta con agua. Otra forma que miden esto, es de cuánto trabajará para conseguir un recurso, es estudiando el número de visitas en función del precio, o sea, la cantidad de trabajo que es capaz de hacer. Y está en escalas doble logarítmico, entonces es una pendiente. Pendientes más bajos implica que son capaces de hacer visitas. Lo hice al revés. Son capaces de hacer visitas aun cuando el precio es alto. En cambio, si la pendiente es grande, no son capaces de hacer visitas si el precio es demasiado alto. Es al revés, las líneas estas. Perdón, están exactamente al revés. Entonces, básicamente, o sea, los ejes también lo que están mal son las líneas. Entonces, son capaces entonces, de alguna manera, esa es la medición lo llaman elasticidad de la demanda. Voy a corregirlo, porque si no, no se va a entender nada. Sería al revés, ¿no? Las pendientes. A ver si el precio, si es... No, está bien, ¿no? Está bien, la pendiente. No importa. Continuamos. Y básicamente los valores más chicos te está indicando el que es capaz de hacer mucho más trabajo para conseguir ese recurso. Después lo que hacen como control, parecido a lo que dijo recién Raúl, es que le quitan por 24 horas la posibilidad de acceder a las otras, los distintos compartimentos. Y estudian el corticoide, el nivel de corticoide, que ya lo van a ver en la clase que viene, que es un indicador hormonal de estrés. Si ellos sacan el acceso a la comida, que obviamente uno sabe que es un estresor fuerte, aumenta en un 50% el nivel de corticoide en la orina. Sí, y muy parecido a que si le sacan acceso a la pileta. También ven un aumento hormonal. Ahora, si le quitan el acceso a más espacio o a otro nido, no aumenta el nivel de córtico. O sea que realmente ahora quitarlo, una vez que lo conoce, la pileta, quitársela es un estresor fuerte. O sea, tan fuerte casi como quitar la comida. ¿Se entiende esto? Entonces hay
Por eso el paper se llama Frustración, en los bisones estos, porque es un paper de Nature, alguna vez si lo quieren leer es divino. Y justamente dice, bueno, lo que generaste acá es frustración, porque le quitaste una pileta a algo que ahora sabe que quiere, le quitaste. Entonces este es un enorme indicador de entre eso y la cantidad de fuerza, y es realmente una necesidad comportamental que tiene este animal, y uno tiene que, o sea, sería importante para el bienestar del animal proveerle una pileta. ¿Se entiende este experimentito? ¿Dudas? Ninguna duda, profe. Ninguna duda, se entendió todo. Buenísimo. Entonces, acá está entonces ellos concluyen que a pesar de haber sido criado en cautiverio por 70 generaciones, siguen siendo motivados a realizar los mismos comportamientos que la naturaleza. Y son muy lindos. Creo que la clase que viene van a ver enriquecimiento. Entonces, esto también se asocia un poco con eso, y también el tema de introducción de objetos nobles en una caja, ¿no? O sea, esto es lo que uno va a decir, bueno, son estímulos. ¿Qué opinan ustedes con introducir los objetos nobles? ¿Qué ventaja tienen? ¿Qué problema pueden tener? ¿Y por qué decimos que hay que evaluar? Dentro de las ventajas puede ser que se desarrolle algún comportamiento que antes el bicho no hacía por no estar el objeto presente. Y desventaja puede ser que le asuste, digamos, algo nuevo que no esté acostumbrado y, bueno, lo tome como una frustración que esté eso nuevo ahí. Aunque después se pueda acostumbrar a que está. Perfecto. Entonces, podría tener un primer momento de miedo o temerosidad a ese objeto novel, que uno espera que se habitúe, ¿no es cierto? Como dijiste vos. Pero podría no habituarse, ¿no? Si es demasiado fuerte o que estás cambiándolo de una manera impredecible para el animal, porque suponle que vos vas cambiando el objeto novel, puede ser tan impredecible que el animal no se puede habituar y es un estresor y se transforma en un estresor crónico. Claro. Entonces hay que Depende de las características también de ese objeto novel. Si tiene algún tipo de asociación con estrés o con predadores o con, qué sé yo, algo que le llame la atención y que despierte una huida, todo ese tipo de cosas también se mantiene. Disculpen, se me había cortado la conexión un buen rato. No lograba meter cucharas con el tema de los objetos nobles. Con el tema de esto es fundamental para el enriquecimiento, ¿sí? Cualquier programa de enriquecimiento está lleno de objetos nobles o de objetos que ya conocen los animales, pero la primera vez que se los expone es novel. Después ya va a haber una cierta reacción dependiendo de la experiencia pasada, ¿está bien? Pero fíjense cómo el tema volviendo al tema del bisón y la frustración que mencionaba Jackie, es fundamental los procesos cognitivos que se realizan en los animales a partir de que entran en contacto con nuevos estímulos, ¿sí? El problema es, si un animal no conoce algún ambiente, algún estímulo y todo eso, puede llegar a pasar toda su vida sin reflejar valores de estrés ante ese evento porque justamente no lo conoce. O la primera vez que lo tiene, hay ciertos valores que cambian, pero no son demasiado graves. Ahora, el problema es que una vuelta que lo tuvieron, cuando uno se lo quita, ahí se ven valores hormonales muy fuertes, muy fuertemente cambiados. ¿Tá? Entonces, claramente, además comportamentalmente, se observa que el animal empieza a búsqueda, va y viene, empieza un pacing, y a veces hasta termina en estereotipia. Inducido porque tuvo un evento de exposición a algo que era muy apetecible, entre comillas, para el animal. O sea, muy reforzante era. ¿Está bien? Entonces, ahí está la disyuntiva de qué hacemos la gente que tenemos la responsabilidad de mejorar el bienestar animal cuando no podemos garantizar una mejora a largo plazo. ¿Está bien? O sea, despierto al animal ante ese estímulo, se lo hago ver, le permito interactuar y después se lo quito, o directamente que no interactúe nunca. Y eso es una disyuntiva de que es algo que uno tiene que tomar una decisión al respecto.
Y es una decisión ético-moral, si se dice. ¿Tá? Entonces, no, hay que valorar qué hago con ese animal. Por ejemplo, los pollos parrilleros. ¿Le hago enriquecimiento ambiental durante los 45 días que tienen de vida? ¿O directamente no hago ningún tipo de enriquecimiento y con eso los animales, hormonalmente hablando, están tranquilos porque no responden con valores de estrés cuando uno los mide o cuando uno los censa? Sin embargo, si tienen eventos de enriquecimiento, probablemente después de eso sí tengan valores de estrés cambiados. Entonces, hay que ir valorando. ¿Qué hago? ¿Ah? Es una decisión que lo van a tener cada uno de ustedes y debería estar fundada. Es una cosa un animal de producción, otra cosa un animal como esto del laboratorio y otra cosa un animal de zoológico, de bioparque, como le quieran llamar, que van a estar a largo plazo. ¿Está bien? Pero sepan que una vez que han expuesto a los animales a un nuevo mundo, entre comillas, eso va a impactar fuertemente a largo plazo y puede ser peor la consecuencia de la falta de ese estímulo después que no haberla tenido nunca. Al menos viendo el comportamiento que hacen y viendo hormonalmente cómo responden. A veces evitar la frustración. Ahora, por supuesto, si dan la opción de permitirle algo que es súper reforzante y mantenerlo a largo plazo o mantenerlo durante toda la vida, sin lugar a dudas, esa es la mejor opción. ¿Está bien? Entonces, cada vez que van a implementar algo, fíjense los recursos a largo plazo. Eso tiene que estar asegurado de algún modo. ¿Tá? Porque si no es pan para hoy, hambre para mañana. Esas son peleas que hemos tenido fuertemente durante cada vez que se van a hacer enriquecimientos o se hacían algún programa de enriquecimiento en el zoo con voluntarios. ¿Cómo mantener el voluntariado a largo plazo? ¿Cómo ese voluntariado sigue entrenado y está consciente de qué tuvo ese animal antes? Se tuvieron registros, se fueron manteniendo a largo plazo esos registros. ¿Está? Bueno, son todas problemáticas que hay que tenerlas en cuenta. Perdón la interrupción. No, está muy bueno. Y la otra cosa que tienen que tener en cuenta, Raúl va a hablar mucho, supongo, en la clase que viene, es que una cosa es cuando uno habla de enriquecimiento, otra cosa es que habla de amoblamiento. Entonces, cuando uno piensa en objetos nobles, uno piensa en objetos que van cambiando con el tiempo muchas veces, ¿no? Entonces, el diseño de cómo vos les pones al animal a objetos que son novedosos también va a cambiar mucho si se puede habituar o lo contrario que se lo había dicho es sensibilizarse, ¿no? O sea que los nuevos objetos que le introducís se habitúa al que vos le cambias los objetos, por lo tanto cada vez disminuye menos su respuesta a estrés ante un objeto novel, eso sería la habituación, versus lo caso contrario es que cada vez responde con mayor nivel de temerosidad ante cada... Disminuye la respuesta de estrés y se exacerban las conductas de exploración. Con lo cual, también, ante nuevos objetos diferentes, el animal responde mejor. ¿Ah? O sea, porque está acostumbrado que o sea, empieza a habituar a que la novedad no implica peligro, sino que implica algo que puede ser reconfortante. Entonces, el animal es como que crea una expectativa positiva ante los próximos eventos de enriquecimiento de objeto novel que van a recibir. Y como ustedes habrán sabido, y como supongo que volverá a decir Raúl en la clase que viene, No. Eso depende de cuán predecible es para el animal lo que vas a hacer. Entonces, si siempre vas a la misma hora, el mismo día, ¿no? En el mismo contexto, usar la misma ropa, y que la única cosa que cambia es el objeto novel, ¿no? Para eso el animal va a ser más fácil de predecir lo que está sucediendo, por lo tanto la posibilidad de que se habitúe es mucho mayor, que es cualquier voluntario cuando se le ocurre cualquier día de la semana, que pasa a veces una semana, a veces pasa un mes, a veces pasa 3 meses, ¿no? Que no sea predecible para el animal, obviamente va a ser una cosa que le genera mayor niveles de estrés y temerosidad ante claro. la situación. Una estrategia es hablar o darle señales de antemano, mucho antes de que pase, o mucho antes de que pase el evento. Por ejemplo, hola chicas, ¿cómo están? Acá estamos entrando, hoy les vamos a traer tal cosa. Bueno, son sonidos que el animal luego asocia con el evento que viene después.
Entonces, eso le da la predecibilidad. Cada vez que escuche ese tipo de sonido, saben que viene algo bueno, independientemente de que vaya cambiando ese objeto o eso en el enriquecimiento. Ya estamos dando enriquecimiento, así que la semana que viene sí, estamos pero parcial y listo. No, pero si además esos eventos están más cortos en el tiempo, es más fácil que el animal habitúe, siempre y cuando sea demasiado corto. Pero si, no es como digo, si son eventos distanciados muchísimo tiempo entre sí, también dificulta que el animal se habitúe. Acá ya les contaste cómo era que se evalúa con el objeto Nobel, la distancia. No, ahora voy. No, listo. Así que normalmente le doy después de enriquecimiento, entonces por eso va con el comentario. Entonces, básicamente lo que queremos hacer acá es evaluar la respuesta de estrés o de temerosidad a cambios en el ambiente. Queremos estudiar la respuesta a objetos que pueden ser utilizados, por ejemplo, en enriquecimiento ambiental. Y si se habitúa o no objetos nobles. Entonces, lo que normalmente se mide es distancia de ese objeto, del animal a ese objeto, y cantidad de veces que se acerca al objeto y uno pone un umbral, por ejemplo, si se acerca, si lo toca o si se acerca en menos de una cierta distancia, considera que está en la proximidad. Y en los casos que, por ejemplo, están filmados, muchas veces puedes hacer incluso mucho mejor que ver que el distancia promedio que tiene el animal con respecto a ese objeto. Bueno, básicamente ya dijimos esto. Este es un estudio que lo que quiere comparar es este ratoncito. Entonces quiere decir si el enriquecimiento puede disminuir la aparición de conductas estereotipadas en ratones. Entonces tiene una jaula tradicional de cría en laboratorio versus una jaula mucho más enriquecida, que tiene además distintos compartimentos, que además es más grande, que además tiene muchas otras cosas, ¿no? Y lo que hacen es crían a ambos, a la mitad de los animales con la forma estándar y otra cantidad en ambiente enriquecido, y después disminuyen a ambos, lo ponen en condiciones estándares. Y esto es con la idea de evaluar lo que decía Raúl. Si yo después lo voy a tener, ¿qué impacto tiene haber sido criado en un ambiente enriquecido que después me lo simplifican? Entonces, estos son estándares a estándar y este es enriquecimiento estándar, estas son las siglas que utilizo. En realidad, este experimento, lo que hacían era registrar cada vez que entraban a controlar los animales, miraban si encontraban el conducta estereotipado y lo anotaban en la planilla, o sea, muy medio ojo. Y después se hicieron un estudio mucho más focalizado por 20 minutos de 3 días, mirando videitos de estos animales. Entonces miraron 15 minutos por 5 días por semana en este segundo periodo y 20 minutos por 3 días. Obviamente primero tuvieron que definir los conductos estereotipados, ¿no? Lo que habíamos dicho siempre, empezamos con la descripción del comportamiento, y veían que en la fase 1, el que estaban criados en estándares, en condiciones estándares, tenían más condiciones, tenían más, un mayor porcentaje de comportamientos estereotipadas que la que estaba criado en el ambiente enriquecido, esta es la primera parte de acá. Y después, cuando lo que estaban en comportamiento enriquecido pasaron a estar en un ambiente estándar, que es en la fase 2, esta de acá, aumentó el porcentaje de estereotipia que con respecto al enriquecido, pero siguió siendo más baja que la que fue criado en estándar. Entonces, en este contexto, bueno, por lo menos, de alguna manera, durante este periodo de tiempo, si bien empeoró, estos animales empeoraron por haberse pasado a un ambiente más simple, aumentaron su estereotipia, por lo menos no llegaron a ser tanto como la que fueron criados durante toda la vida. Entonces, de alguna manera, enriquecimiento en una etapa de la vida disminuyó la aparición de conductas cuando son retornados en ambiente simple. Entonces, en este contexto, decir, bueno, entonces fue beneficiosa de alguna manera haberlos criado en estas condiciones. Y ahí podemos discutir hasta qué punto y todo ese tipo de cosas. Esos detalles.
¿Dudas hasta acá? ¿Algún comentario? No. ¿No? Bueno, No, profe, todo claro. yo estoy haciendo un trabajo en el cual vimos que el enriquecimiento ambiental gestacional, es decir, en la madre, Ujú. disminuye los niveles, es la hipótesis, ¿no? Disminuiría los niveles de ansiedad y aumentaría la sociabilidad de las crías en la Ujú. adolescencia y es así. Por lo menos los resultados que vimos es así. Bueno, Durante los... contarles a todos por qué es un efecto materno, ¿no? ¿Y querés hacerle un comentario a todos por qué es eso? Bueno, todos sabemos que la parte gestacional, de posparto e infancia temprana es donde el cerebro es más plástico. Entonces, bueno, que la madre perciba un ambiente que esté enriquecido implica que la cría va a tener cuando nazca el mismo ambiente o similar. Entonces, sus niveles de ansiedad deberían cambiar o ser menores en este caso a una caja estándar porque, bueno, tendría muchos estímulos y que son los que recibió la madre, digamos. Pero la madre sigue, él nace en esa caja enriquecida. No, nace en una caja común, estándar, y toda la infancia se las mantiene en caja estándar hasta, bueno, mientras se le hacen los análisis conductuales, como test de preferencia y esas cosas. Solo la madre es la que recibe el ambiente enriquecido. Claro, en ese contexto no sé exactamente, a ver si te interpreto bien. Normalmente uno lo piensa en realidad en mediadores hormonales, ¿cierto? También involucrados en el ambiente, de alguna manera, en que la madre es diferente, ¿no? Tiene distintos niveles de estrés, distintos niveles hormonales, un montón de cosas diferentes que de alguna manera impacta sobre el desarrollo de la cría mientras está en su panza, básicamente, ¿no es cierto? Y después durante la lactancia. ¿Es así lo que están pensando ustedes? Claro, claro. Ahora tenemos que ver, bueno, qué pasa a nivel cerebral, neuronal principalmente, qué actividades, qué áreas cerebrales relacionadas al comportamiento materno se activaron, pero por ahora solo hicimos análisis conductuales. Eso ¿Está queda bien? Está bueno. adelante. Raúl, ¿quieres comentar que ustedes han hecho con el Nico laburos de esos también parecido en las codornices? Ay, Sí, sí, Raúl. hemos hecho, sí, sí, estaba ahí, con el micrófono apagado. Hemos hecho algunos estudios sobre influencia de las condiciones de cría de algunos animales o de condiciones de vida de los parentales y eso cómo puede llegar a impactar en la progenie. Y en el caso de la codorniz, o bueno, con las aves, el impacto se da a través del huevo, y el huevo no está incubado, digamos, dentro de la madre, como pasa con los mamíferos, sino que el desarrollo de todo el embrión se da en un ambiente que está aislado de la madre. O sea que la única señalización que hubo fue a través de cambios en la composición química hormonal del huevo. ¿Tá? Y a partir de ahí se ve cómo la progenie en los ambientes nuevos responden a distintos estímulos. Y bueno, sí, sí hay efectos maternos, o sea, hay señales que son transmisibles de los parentales a la cría y que modifica el comportamiento de la cría en el ambiente que le tocó nacer. Eso se supone que le da cierta ventaja evolutiva porque están informando los padres sobre potenciales peligros o situaciones de estrés que van a vivir más adelante y la cría ya nace preparada para responder de una forma más adecuada a ese tipo de eventos. Por ejemplo, cambios Pero a nivel... Sí. digo que es súper interesante porque obviamente uno en este trabajito que les mostré, una cosa muy cortita, ¿no? Solamente un par de meses, pero las consecuencias del ambiente donde vive el animal, evidentemente, sobrepasan solamente lo que está pasando en el momento, ¿no? Tienen influencia sobre la historia de vida siguiente de ese animal y hasta, como dijiste vos recién, hasta cómo van a ser sus crías, ¿no? Y cómo van a ser las generaciones siguientes. Entonces, sumamente interesante este área para mí de estudio y por eso tiene una clase entera, porque evidentemente Raúl también opina lo mismo, porque los impactos que tienen realmente son a largo plazo. Y con mucha importancia.
Entonces acuérdense que les había dado en la clase pasada distintas preguntas que se tenían que hacer cuando estaban haciendo los diseños experimentales. En este momento ya hablamos varias cuestiones de que las variables dependen del objetivo del estudio, como también la duración. Pero voy a hacer foco ahora en 3 detalles nomás que seguro que saben de otros momentos de la vida académica, pero lo voy a volver a recalcar. Primero, no, mira, tamaño muestral quise señalar y se me la cambié. Tamaño muestral es lo que quería remarcar acá, frecuencia después lo voy a hacer. Habla después. El tamaño de la muestra se calcula. ¿Se acuerdan en estadística o en diseño experimental cuando dependiendo de la variabilidad de tu población calculaba el tamaño de la muestra? ¿Se acuerdan de eso? Sí, el n mínimo. ¿El n mínimo? Bueno, en el resto de su vida no se olvidan de eso, ¿entendés? Porque realmente uno después como que lo vio en estadística y se olvida y usa muchas veces el tamaño de la muestra que se usa en laboratorio, que lo que dicen otros, pero realmente el tamaño de la muestra hay que calcularlo, o sea, dependiendo de la variable que vas a analizar, cuán variable es. Entonces ustedes saben muy bien que en comportamiento normalmente se hacen estudios grandes. ¿Y por qué? Porque las variables comportamentales, muchas de ellas, es altamente variable. ¿Y por qué son las variables comportamentales altamente variables? ¿Por qué serán? Porque dependen de cada individuo. Exactamente. Y si tiene una población que ni siquiera fue creado todo junto en el mismo lugar, y me dice yo, peor todavía. Entonces, son altamente variables porque además están las personalidades de los animales y su historia de vida metido ahí. Una de las formas que hacemos nosotros, por lo menos en el laboratorio nuestro, es clasificar los animales. Entonces, sabiendo si son muy temerosos o menos temerosos, la clasificada, disminuir la variabilidad y mejorar puedes disminuir el tamaño de la muestra, controlando algunos aspectos, dependiendo de tu objetivo, ¿no? Pero hay que tener eso en cuenta. La otra cosa es el tipo de muestreo. Entonces ya algo habíamos hablado, por ejemplo, es muy común el muestreo focal, que observas un solo individuo o un solo grupo de animales durante un periodo de tiempo. Entonces a lo mejor tenés muchos individuos, pero mirás uno solo. ¿Y por qué harías eso? ¿Por qué mirarías uno o un par de animales y no todos los individuos? No sé si como una forma después para extrapolar como lo que pasa, aunque en realidad no se podría extrapolar porque, como dijimos recién, cada individuo es particular a lo que presenta. Claro, pero es mucho mejor que mires muchos grupitos diferentes, un par de individuos de muchos grupos, que todos los individuos de un solo grupo. ¿No es cierto? Tendría variabilidad entre grupos, digamos. Porque ve variabilidad y tenés independencia entre los datos. Claro. Porque todos los individuos de un mismo grupo son altamente dependientes entre sí. ¿No? O sea, al menos que vos quieras saber cosas, características del grupo, querés caracterizar el grupo. Entonces no harías un foco. Pero si vos quisieras, si tenés que elegir entre estudiar exhaustivamente un grupo o estudiar muchos grupos diferentes, el hecho de estudiar muchos grupos y con un par de animales focales en cada uno, te permite ganar independencia entre los datos, ¿no? Después, pero eso implica también que lo estás siguiendo. Nosotros cuando muestras el animal en este contexto, lo miras continuamente esos bichos. Además, muchas veces no puedes mirar todos los animales del grupo a la vez, entonces miras uno solo y la sacas con mucho detalle ese solo individuo. De barrido, lo que hace es... Perdón, por ejemplo, no les voy a contar que algún tipo de este tipo de preguntas van en el parcial, ¿no? Después, muestra barrido. Lo llaman así acá, yo creo que no lo puse bajo ese nombre antes, pero básicamente
lo que haces es mirar todos los individuos que hay a un cierto intervalo de tiempo. Yo lo imagino como si fuesen sacás un video y mirás por fotos, ¿no? Entonces vos sacás una foto de todo el grupo y mirás qué está haciendo cada uno de esos individuos en un momento determinado. El ejemplo de los potrillos que yo le di el otro día, también hacían eso. Miraban y notaban todo lo que estaban haciendo, o sea, lo que estaban haciendo cada uno de esos individuos, cada intervalo de tiempo, que puede ser cada 1 segundo, cada 10 segundos, cada minuto, cada 5 minutos, ¿no? Son fotos. El problema de las fotos, cuando vos sacas fotos, es que conductas poco frecuentes es muy difícil de pescar, ¿sí? Porque, ¿cuál es la probabilidad de que si hacen una conducta aberrante, qué sé yo, que muerda algo, lo haga justo en la foto que vos sacaste, ¿no? Es muy difícil pescar cosas infrecuentes, porque lo más probable es que pesque cosas que hacen mucho, las cosas más probables, correr, caminar, dormir, ¿no? ¿Se entiende eso? En cambio, si vos estás siguiendo a nivel continuo a un bicho, vas a pescar todas las cosas infrecuentes porque lo estás mirando a nivel continuo. O sea, entonces anotás, qué sé yo, si querés cosas infrecuentes, tenés que mirar el video, básicamente. Lo puedes mirar en alta velocidad si querés, pero tenés que mirar el video entero. Y mirar por fotos no te serviría. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Bien. Después, otras veces lo que uno hace es, en realidad, buscas conducta, muestras por conducta. Entonces, por ejemplo, picoteo en los pollos. En realidad vos mirás todo el video, lo que estás buscando y solamente contás el número de veces que hace el picoteo, ¿sí? Porque el picoteo al otro individuo muestra agresividad y vos querés estudiar la agresividad entre los bichos, ¿no? Entonces, mirás todo el grupo y registrás solamente un par de conductas, no todas las conductas posibles, sino un par de conductas, dependiendo de lo que vos querés hacer. En realidad, cualquier combinación de este es como un recorte de la forma que uno puede hacer, pero estos son como ejemplos más extremos de cada cosa. Normalmente uno hace una combinación. Lo que uno tiene que saber es que la forma que uno elige de hacer las cosas tiene grandes implicancias estadísticas metidas. Entonces, si vos haces una muestra focal, cada comportamiento que vos estás analizando, todos los comportamientos que hace, supuestamente, todos los comportamientos que hacen ese bicho durante el periodo de tiempo, ¿no? Por lo tanto, cada uno, o sea, si hace uno, no está haciendo la otra. Por lo tanto, los comportamientos en sí no son independientes entre sí. Entonces, uno debería pensar en análisis multivariados y aún estadísticos que tienen en cuenta ese tipo de análisis, ¿no? Porque en realidad son un mismo bicho, o hace una cosa o hace la otra. Después, si vos mirás fotos continuas y después le sacás el tiempo promedio que está haciendo el animal un cierto comportamiento, eso implica otro supuesto estadístico que esas fotos son independientes entre sí, por eso saca una media. Entonces, bueno, y eso también lo podemos discutir. O sea que tienen que tener en cuenta qué implica cada una de esas cosas estadísticamente y cómo lo tienen que tratar. ¿Dudas de esto? Ninguna, profe. No. Soy re clara explicando. Sí. Es muy poco creíble, te juro, como profe, cuando nadie tiene dudas de nada. Entonces, la última cosa que quiero contar antes de recrédito es... no, la única cosa no. La última temática es la forma de registro. Entonces, la forma tradicional de registro, cuando yo empecé mi tesina, cuando Raúl, hace 1.000.000 de años con Raúl, teníamos una hoja, o en mi caso una computadora, y me anotábamos. O usábamos la pantalla, o a lo sumo por medio de una pantalla, y usábamos un plastiquito para anotar cosas, ¿no? Se anotaba. Era manual. Podría ser a través de videos, pero de alguna manera la anotación era manual. Se contaba. Eso tiene buenas ventajas porque en realidad vos no tenés muchas limitaciones metodológicas. Vos mirás el video, mirás el animal y anotas lo que te conviene anotar en el momento. Creo que Raúl hasta en algún momento hacía estudios ni siquiera filmándolos, sino mirándolos a los animales hace años.
Sí, en la prehistoria usábamos directamente, mirábamos los mamuts de forma directa. ¿No es cierto? Después él, Sí. ya cuando entré yo, ya filmaba, ¿no? Ya cuando ya en mi vida ya filmabas todo, para no Cuando yo tener... empecé la tesis, espiábamos el comportamiento de impronta ese que les conté que seguían la pelota, los pollitos. Bueno, el pollito tenía que estar solo en la habitación con la pelota circulando. Yo estaba detrás de un panel de madera, fuera de la habitación, y espiábamos por un huequito de este tamaño, que había sido roto ni siquiera con una broca prolija, era roto con un destornillador, no sé cómo. Y por ahí metíamos el ojo y espiábamos el bicho durante 12 horas por día. Un poquito cansador, ¿verdad? Estamos todos locos, eso así empecé la tesis. Bueno, pero profe, ¿no sería mejor que lo filmáramos? Bueno, si querés filmar, bueno. Y ahí empecé a comprar mi cámara de filmadora. Y en vez de usarla para filmar a mis hijos, lo usaba para filmar los pollitos en ese momento. Y Creo así que seguimos. está todavía en el laboratorio esa cámara. Fue donada. Sí. Así que yo ya cuando empecé yo, si bien es prehistórico también, podemos decir, ya se filmaba en el laboratorio. Pero de todos modos el registro seguía siendo manual. O sea que vos mirabas los videos, pero el registro, o sea, lo podía hacer a una velocidad más alta o eligiendo intervalos particulares, pero se registraba que se hacía de alguna manera a mano. Entonces, la ventaja es que no tenés muchas limitaciones respecto al ambiente, podés ir a una jaula en el zoológico y mirar el bicho, el tigre que está ahí. Y no, la verdad que no hay ninguna limitación en ese sentido, pero es tedioso, como dice Raúl, y es lento. Y es muy difícil hacer estudios largos. A veces menos preciso, puede ser dependiendo del diseño. Yo analicé una vez en mi tesina, a mano, un video, y rejuré que eso no lo iba a hacer nunca más. Entonces, el aporte que hice yo era, ¿por qué? Porque yo quería hacer esto, lo que contaba Raúl, estudios que necesitaba mucha resolución temporal, o sea, tomaba datos cada segundo durante periodos de tiempo largos. Entonces yo en mi tesina, a mano, registraba un 0 o un 1 si el animal se movía o no se movía cada segundo. Tenía un cronómetro que me hacía tic cada segundo y una planilla de Excel donde ponía los 0 1. Era un pernazo, muy cansador, lo hice una vez, no lo hago más. Entonces, ¿qué hice? Encontramos la manera de automatizar eso. En ese momento hasta implicó escribir un código de computación con un ingeniero en sistema, bueno, todas esas cosas. Ahora ya no, ya después lo compramos, que te voy a mostrar cómo se hace. Entonces, ¿qué me permitió hacer eso? Un registro automático del movimiento del animal y podía hacer estudios mucho más largos y más prolijos. Entonces, la forma de automático, o hay otros modos, como lo que estaban contando, sensores o las palanquitas que le controla el bisón, o sensores que muestran si entran o salen a un espacio. Hay millones de maneras automáticas. Entonces, si lo logras implementar porque tu diseño de estudio te lo permite, pueden ser más rápidos y precisos y más fáciles. Pueden hacer estudios, ya no tener un problema de la duración de los estudios, puede hacerlo tan largo como te convenga hacerlo, puedes recolectar los datos con tanta frecuencia como quieras que sea. Entonces puedes tener, teóricamente, la capacidad de tener obtener una gran cantidad de información de alta calidad. La desventaja. Tenés que tener un sistema experimental que te lo permita. Si si la automatización a partir de videos, cuando son espacios muy grandes, grupos grandes de animales, si el espacio tiene vegetación, es muy difícil que tu cámara detecte lo que vos quieras hacer. Hay distorsiones angulares debido a los lentes. Hay millones de problemas de iluminación. Por lo que normalmente la gente se cansa antes de implementarla. Y después tenés que ver qué tipo de comportamiento puedes hacer automáticamente. Que si la quieres hacer con sensores, tiene que hacer espacios que se pueden utilizar sensores, ¿no? Entonces y además es tecnología que la tecnología falla, porque es así. Aún así,
Por ejemplo, estos son grupos sociales que están filmados hasta arriba. Este es un subordinado. Y va a ver cómo lo dominante lo va y lo persigue y lo hace todo. Y fíjate que tenemos el individuos marcados, sabemos quiénes son, qué comportamientos tienen, quién hace qué, cómo la locomoción. Podemos tener mucha información, ¿sabes? De traqueo automático. Este es un grupo que no tiene individuos agresivos, fíjate que no se ve persecuciones ni nada. Este está aumentado la velocidad. Yo no veo lo que señala vos aquí, ¿eh? ¿No se ven? No sé lo que- ¿Flechita? ¿No me ven a mí? Yo señalo. Sí, se ve, profe. Sí, sí la vemos. Igual, Ok, soy yo el que estoy ciego. Hacelo de vuelta. No. Ahora con, con el lente. igual No, se ya está. dan cuenta quién es el que está persiguiendo aquí. O sea, se ve que este animalito de acá se esconde en la esquina, ¿no? Está escondidito ahí y después hay un agresivo que va y lo busca y lo picotea y lo persigue. Fíjate que eso no se observa en este grupo agresivo. Entonces nosotros, por ejemplo, de esta manera, por un lado, Martín, que es que creo que le va a dar una clase, miró y en una tesina de grado, de Rocío, bueno, ya Rocío hace rato no lo van a conocer, miró exactamente qué animales picoteaba quién y registraba todos los picotazos que encontraba durante un periodo, durante una hora. Entonces, con eso podríamos clasificar quién era el dominante, era el que picoteaba y no recibía picotazo, el subordinado era el que era picoteado y no picoteaba al otro. Entonces, había grupos que tenían individuo agresivo y otros grupos que no tenían ningún individuo que mostraba ese comportamiento dominante y subordinado. Entonces, como analizábamos, teníamos esta alta resolución, no voy a entrar en esto porque no tengo tiempo, podíamos ver cómo era la locomoción a través del tiempo, del dominante, cómo era el subordinado, podríamos estudiar patrones temporales que había, bueno, y cosas por el estilo. Bueno, entonces, no, si alguna vez quieren saber qué es lo que se hace, les cuento. Pero bueno, no voy a terminar más, sino. La forma que estamos haciendo ahora es, ¿qué problema tiene mirar videos? Si bien ahí podemos traquear bien esos animales, la única cosa que podía ver en ese video que les mostré, automáticamente fue la locomoción, el movimiento, la ubicación del animal, si caminó, si no caminó, ese tipo de cosas asociado al movimiento en las cajas. Uso de espacio en las cajas, todas esas cosas se lo podemos mirar a través del video automáticamente, sabiendo dónde están los animales, por la forma que les mostré recién, pero no podíamos saber otro comportamiento que no sea locomoción. Entonces, una de las formas que uno podría estudiar, profundizar esta cuestión es usando sensores de aceleración, que marcan la aceleración. Entonces, uno en teoría podría ver otros tipos de comportamientos, aún en grupos sociales más grandes, porque a medida que yo tengo más animales, los análisis por video se hace mucho más complicado. Para mantener la individualidad de cada individuo, individualidad de cada animal. Entonces, por ejemplo, una de las formas es usando un acelerómetro. En este caso es un oso melero, que lo tienen puesto un acelerómetro en la espalda. El acelerómetro mide aceleración en el eje X, Y o Z. Ven mi cursor, ¿no? Pues yo estoy... Y dependiendo del patrón de aceleración, pueden clasificar el comportamiento de este animal en 3 estilos distintos, ¿no? Si está descansando o si se están moviendo. Entonces esto puede ser en grupo, poner en su lugar donde no se pueden filmar, porque en el otro tengo que filmarlo más de arriba, tiene que ser una caja pequeña, tiene que ser todo muy prolijo. En teoría, podría ser un animal, un habitáculo grande, y podrían estar evaluando su patrón de locomoción a lo largo de tanto tiempo que ellos quieren. ¿Se entiende el acelerómetro? Creo que tengo un ejemplo nuestro acá. Estos son una cajita, un macho con 2 hembritas que tienen puesto un acelerómetro. Acá abajo, perdón.
Voy a empezar de nuevo. Acá está lo que vemos en el video, el comportamiento que está haciendo, si está haciendo un comportador productivo, montando, por ejemplo, o haciendo un agarre. Estas son la aceleración en los 3 ejes, y esta es la clasificación. Usamos una forma de clasificación automático. Esto registra aceleración, llamado red neuronal, un sistema de aprendizaje automático que automatiza, de alguna manera, el comportamiento. Bueno, para decirnos, según el acelerómetro, qué comportamiento está haciendo. O sea que hicimos 2 cosas. Miramos el video, o sea, la tesinista miró el video, que es Catalina Siemens. Yo no. Miramos el acelerómetro y lo clasificamos, los registros del acelerómetro usando la red neuronal. Y bueno, comparamos en la tesina si realmente el acelerómetro se pudo detectar los mismos comportamientos que veíamos a ojo. A ver si lo puedo poner de nuevo, porque, bueno. Entonces ahí está haciendo el comportamiento, ve que la está persiguiendo y la está tratando de montar. ¿Ves? Ahí no está haciendo nada. Ahí tranquilo, está el macho, ¿no? Y ahí ve el macho que le agarró el cuello, ahora se está subiendo tratando de montarla. Bueno, y todo eso está siendo pescado de alguna manera con el acelerómetro. Entonces la idea nuestra es poder hacer estudios a largo plazo de patrones de comportamiento productivo usando acelerómetros. Eso es lo que estamos laburando ahora. Hay una tesis doctoral y otra tesina trabajando en eso. Y después, por ejemplo, hay otras formas de automatizar. Este es un electroencefalograma que está dentro que lo implantaron en la cabeza del bicho, se lo ven ahí, que además tiene un GPS. Entonces, querían estudiar los patrones de sueño y actividad cerebral mientras estaban haciendo las migraciones estas aves. Entonces, bueno, es cosas muy divertidas que se pueden hacer. Entonces pueden registrar millones de cosas, ¿no? La aceleración, la velocidad de vuelo, todo, y además sí están durmiendo. Entonces ellos dicen que, bueno, tienen evidencia de que duermen mientras vuelan. ¿Sí? Bueno, hacemos un recreito ahora. ¿Dudas sobre estas otras últimas cosas que les dije? Por el momento, ninguna. Ninguna. Bueno, hacemos un recreito de 15 minutos, ¿les parece? Y cuando volvemos, vamos a hablar del tema de los videos de ustedes, qué estudios comportamentales podrían realizar, qué objetivo tendrían, cómo sería el diseñito, lo que había dicho, teniendo en cuenta estas cosas, sobre los videos que habían charlado ya la clase pasada. Bueno, para los que no lo han pensado todavía, piénsenlo en los 15 minutos que tienen ahora. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo Ok. no? Sí, gracias. Bueno. Se me cortó la comunicación. Lo mandé a recreo, Raúl. Te estaba mandando un mensajito por WhatsApp. Ah, con razón, no entendí nada de golpe. Y reinicié todo. Ahora voy a ver si tengo internet, así dejo de hacer datos para dar clase. No, vamos bien, vamos bien. ¿Estabas con datos? Con razón se te corta de vez en cuando. A ver ahí. ¿Me escuchás, Raúl? Porque todavía ahora pasé a usar el... Perfecto, te escucho 10 puntos. Bien. Bueno, entonces ahora les mandé a hacer un recreadito de 15 minutos. Listo.
Dale Y 10. hasta las 1:30 sería. Y bueno, y lo que no habían pensado, qué experimento podían ser con sus animales, que lo piensen mientras estamos recreo. Dale. Profe, ¿quiere cortar la grabación para que no se le haga tan pesado? Sí, sí. Aguante luz. Vamos. Siempre hay alguien te despierta en la clase, menos mal.